gozará de ser un redimido. Yo alabo a Jesús el Nazareno. Yo alabo el tiempo malo, el tiempo bueno. Todo aquel que en él haya creído gozará de ser un redimido. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, adórale. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, adórale. Alábale, alábale, adórale, adórale. Alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, alábale. Adórale, si viniste a alabar, alábale. Adórale, alábale, alábale. Adórale, adórale. Alábale, alábale. Adórale, adórale. Yo alabo a Jesús el Nazareno. Yo alabo el tiempo malo, el tiempo bueno. Todo aquel que en él haya creído gozará de ser un redimido. Yo alabo a Jesús el Nazareno. Yo alabo el tiempo malo, el tiempo bueno. Todo aquel que en él haya creído gozará de ser un redimido. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, adórale. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, adórale. Alábale, alábale, adórale, adórale. Alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, adórale. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, adórale. Alábale, alábale, adórale, adórale. Alábale, alábale, adórale, adórale. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a alabar, alábale. Si viniste a adorar, adórale. Fan Vargas y Luanés Pagán, Dios les bendiga rica y abundantemente. Buenos días a todos. Wow, Señor, fue rápido la respuesta. Hoy tenía cosas que hacer, pero cuando Dios habla en la noche, hay que obedecer. Y ahorita les voy a dar un testimonio de lo que es obedecer a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¡Ay, Santo! Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Santo. Atado con cadenas, su alma estaba libre. Ay, Santo. Gloria al Señor. Ay, mi amado Espíritu Santo, gracias. Ay, Santo, ¡ay, Santo! Gloria a Dios, aleluya. Santo.
el Nazareno. Yo le alabo en tiempo malo, en tiempo bueno. Ay, santo. Primo Rafael Enrique, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Adórale, adórale, iglesia. Adórale, adórale. Gloria a ti, Señor. Alaba a tu Dios, alaba hermano y hazlo de corazón. Haz como Pablo que atado con cadenas, su alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo que atado con cadenas, su alma estaba libre y alababa a Dios. Y alababa a Dios, 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 y alababa a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alábale, alábale, iglesia. Gloria a ti, Señor. Adora a la iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. Adora a la iglesia, adórale.
Santo y digno eres tú, Señor. Hoy Dios va a derramar una unción sobre los obedientes. Yo estoy aquí de primero en la lista, Señor. Yo la quiero. Adórale y pídesela. Gloria a ti, Señor. Hazlo tú, Espíritu Santo. Tú eres el que hace posible todas estas cosas. ¡Ay, Santo! Hazlo, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, amado mío. Hay una paz tremenda, Señor. Encárgate tú de todo, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Dios a los obedientes hoy tiene algo grande para ellos. Oh poderoso Dios, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria. Oh, Santo. Eres santo. No sé, hay algo tan especial hoy, tan distinto. Esto yo no lo había sentido, amados. Es una certeza de que Él está en control de todo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oh, hay algo tan especial en el ambiente hoy. Gracias, Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu Santo, ahora. Tócalos a cada uno de los que están aquí. Dale lo que tienes para ellos. Santo. Gloria al Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. ¿Sabe qué ha puesto el Señor hoy en mi corazón? ¡Wow! Una convicción total y absoluta de que Él está en control de todo. ¡Uy! Gracias, Señor. Santo Dios. Guay. Qué tremendo lo que puedo sentir, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Que aunque no me he angustiado por la situación, tú me has hecho saber que estás en control de todo. Y que lo que va a hacer es cosa tremenda. Wow, Espíritu Santo, qué sorprendido me tienes. Hoy, Santo. Gracias, Espíritu Santo. Oh Santo, tú estás en control de todo. Tú estás en control de todo, Espíritu Santo. De mi vida y de todo lo que me rodea. Hay un convencimiento de que Él está trabajando de una forma tan especial. Su presencia. Cuando sientes su presencia, levante sus manos al Señor en esta hora. Gracias. Santo digno, levantamos nuestras manos. Gracias, Señor. Gracias por mostrar y revelar las cosas. Gracias, Señor. Dios les bendiga a todos en esta mañana, rica y abundantemente a todos. Wow. Amados, ustedes se preguntarán qué hago yo aquí. Porque había quedado con ustedes que hoy no nos íbamos a ver. Tengo cosas que hacer, pero después de traer la palabra del Señor. Dios nos prueba
Y para que los que piensan que yo hablo y que no tengo a quien sujetarme. Amados, nos equivocamos. A mí el Espíritu Santo me anda más duro de lo que ustedes se imaginan. Usted sabe lo que Él le hable a uno audiblemente y le diga, tú eres mío y te quiero para mí solito. O sea, yo estoy sobre ti gobernando, sí o sí. Amado, yo no tengo escapatoria. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo esta madrugada? Me dijo, ¿vas a predicar, hijo? ¿O me busco a otro? ¿Usted sabe lo duro que es eso? ¿Vas a predicar, hijo? ¿O me busco a otro? Tremendo. ¿Y cómo es la forma más rápida de demostrarle a Dios cuánto le amamos? Obedeciendo inmediatamente. No tenía predicación para hoy. Y me dijo, siéntate. Me dijo, siéntate. Como cuando un padre le dice a un hijo pequeño, hijo, siéntate ahí. Y oiga bien, iglesia. Anoche el Señor me había hecho saber que la predicación dura y fuerte, ya con el libro de Amós, había culminado de poner la espada o el hacha a la raíz del árbol. Y yo le dije, Señor, ¿me vas a dar algo de una predicación sobre el amor tuyo? Yo sentía que el Espíritu Santo me dijo, espérate. Como cuando un padre le dice a un hijo, le dice a uno, sí papá, ¿qué tengo que hacer? Y el padre a uno le dice, espérate un momentico, hijo, pienso que es lo que te voy a dar. Me dijo, no, ves al libro de Romanos, ábrelo y yo te voy a señalar dónde. Me dijo Romanos 1 del 18 en adelante. Y el Señor me decía, Beatriz, Dios le bendiga. Y el Señor me decía, muchos predican del amor, muchos predican de la prosperidad, muchos predican de las bendiciones, pero yo a ti te he escogido para corregir mi iglesia. Para que vengas con palabra de corrección. ¿Qué me quiso decir el Espíritu Santo? Yo no voy a cambiar la forma contigo de hablarle al pueblo, de hablarle a mi iglesia. Siento que hoy va a hablar de una manera diferente y desde una perspectiva diferente, porque yo lo siento en mi cuerpo. Cuando hay cierto tipo de tranquilidad, de paz, de pasividad, yo sé que Dios va a hablar distinto a las otras veces, sin dejar de ser claro y directo, pero lo va a hacer. Porque yo sé que mucha gente, el Espíritu Santo, me ha mostrado, me ha revelado que mucha gente piensa que yo soy una ruedita suelta. No. Yo tengo un pastor y es el Espíritu Santo. Primero Él
y después Jorge Luis García Torres. Y que aunque yo entendí una cosa, amada iglesia, que yo dije que él decía que yo era como un pastor para él es como un pastor para mí también. Cada día el Espíritu Santo confirma más las cosas. Y amada iglesia, cuando yo le digo a ustedes que Dios a mí me anda más duro que a muchos pastores, téngalo por seguro que es así. Porque yo parado entre mi habitación y el baño mío es interno dentro de la habitación. Yo estaba parado en la puerta cuando el Espíritu Santo escuché su voz que me dijo, dulcemente pero firmemente al mismo tiempo, hijito, no vas a predicar, porque si no yo me busco otro. Yo a nadie le voy a permitir que tome mi corona. Yo le obedezco. Pantier es tarde. Inmediatamente. Más rápido que corriendo, hermanos. Yo a nadie le voy a permitir que tome mi corona. Y mucho menos perder lo que el Espíritu Santo me ha entregado a mí. Por desobedecerle. No lo voy a hacer. Y por eso estamos aquí. Sorprendente las cosas que Dios hace. El Espíritu Santo me dijo, tú citas a las 10 de la mañana. De 7 a 9 puedes predicar. Ay, santo. Me dijo, así sea media hora, pero vas a predicar. Porque el compromiso con Él que está haciendo conmigo es hablarle diariamente a la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente el día de mañana no diga que no hubo quien los alimentara diariamente, que Dios no levantó uno que alimentara a su pueblo todos los días. Es importante. Y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Mire cómo son las cosas. Sé que Dios va a hablar diferente. ¿No siente usted la tonalidad de mi voz distinta hoy? La intensidad de mi voz. No es que yo a veces grito porque yo quiero pegar gritos. O a veces hablo duro o uso palabras duras que están en la Biblia. Es porque el Espíritu Santo, el que mora dentro de mí, el que está pegado a mí, sobre mí, ¿sabe qué soy yo? Un guante. Y Él mete su mano dentro de mí y me mueve como Él quiere. Pero para que eso tenga que ocurrir, tenemos que ser dóciles a Él, obedientes a Él. Para que Dios nos use como Él le parece, tenemos que ser dóciles a Él. Cuando Él dice, hijito, no vas a ir a hacer lo que te mandé a hacer, porque si no me busco otro. Si no yo llamo a otro, dice Dios, Dios es capaz de levantar hasta de las mismas piedras, hermano. Dice la palabra que si nosotros no habláramos, las piedras hablarán. Ay, santo Dios. Santo amado mío. Qué tremenda las cosas que tú empiezas a decir. Esto es tremendo. Pero es glorioso. Lástima que la gente, y ya eso lo he entendido,
Mucha gente entra, escucha, le parece, no le parece, le importa, no le importa, se sale y sigue. Pero aquí yo voy a estar permanentemente todos los días, a menos que se presenten cosas ya que el Señor diga, sepa que yo no puedo. Pero el Señor sabía que yo tenía un lapso entre las 7 y las 9 de la mañana. Tremendo, iglesia. Pero ese es para que vean ustedes cómo gobierna mi vida y la maneja como Él diga, el Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias por este día, por un día más de vida, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu paz, Señor, porque tú tomas el control de aquí adentro y de afuera, de todo lo que me rodea, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada vida, Señor, que está a mi alrededor. Gracias por cada vida que está aquí, Señor, congregándose, escuchando esta palabra tuya, esta conferencia tuya, esta enseñanza tuya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada necesidad que está aquí, Señor. Gracias por la vida de Beatriz Rivera, Margot García, Señor. Gracias por la vida de Margot, Señor. Toca su cuerpo, su vida espiritual, la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Ilvanet Pagán, Fan Vargas y todos los que no puedo ver, Señor. Todos los que están aquí, Señor. Yo no los veo, pero tú sí. Porque tu palabra dice que tus ojos hermosos, que son como llama de fuego, contemplan la tierra, Señor. Y esta experiencia la viví yo. El día que oraba con mis ojos cerrados y yo veía un par de ojos que desde el cielo me contemplaban con un amor inmesurable. Aquellos ojos eran como llama de fuego. Yo daba gritos y me quería meter quién sabe en dónde. Cuando vino tu palabra a mí, ¿qué dice? Que si me remontare a las estrellas, porque tú sabías que el hombre se iba a remontar hasta la luna, ahí estás tú. Que si me fuera hasta el Seol, allá estás tú. Que si me fuera al centro de la tierra, allá también estás tus ojos contemplando todo, Señor. ¿A dónde iremos, Padre? Como dijeron tus apóstoles, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna, amado mío, Señor y Dios mío. Uy, hay una cosa tan tremenda aquí que yo no puedo entender, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Lo único que me hiciste saber es que vas a bendecir a los obedientes. De una forma que ni tú ni yo, hermano, lo podemos entender. Hoy hay un quiebre en el corazón del hombre. Tremendo. Tremendo lo que puedo ver en el Espíritu. ¡Ay, santo Dios bendito! Hay una dulzura al mismo tiempo. ¡Uy, santo Dios! Y esto lo hace tu Espíritu Santo, para que veamos nosotros los hombres que no somos nosotros los que podemos hacer posible las cosas, sino solo tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón por nuestros corazones, pensamientos, sentimientos, emociones, deseos y nuestro querer como el hacer, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y ahora te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control de todo. Gracias, Espíritu Santo. Uy, yo no sé qué es lo que hay aquí, Señor. Santo eres tú. Sé que eres tú lo que es que está pasando, lo estás haciendo tú.
Yo siento que el Espíritu Santo está hablando el corazón de alguien aquí, pero tremendo. Tremendo. Ahora yo te pido que me uses con denuedo, dame sabiduría e inteligencia para hablar tu palabra de la forma como tú la quieres dar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias, Señor, por todo. Enimelet, Dios te bendiga. Ilsa Quiñones, Dios te bendiga. Wow. Santo. Santo eres tú, Señor. Y dice la palabra del Señor así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1:18. Y el título dice: la culpabilidad del hombre. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Wow. Sabemos que tenemos un Dios que su esencia es el amor, pero que también se aira. Porque está diciendo aquí que porque la ira de Dios, no está hablando de la ira de los hombres, ni la ira de Julano, ni la ira de Mengano. La ira de Dios se revela desde dónde, hermanos, desde su trono, desde el cielo. Pero ¿por qué? Dice que contra toda impiedad. Y el Espíritu Santo me hablaba mientras yo leía esta mañana esta palabra. Me dice que Él nos manda que nosotros tenemos que ser piadosos. ¿Y qué es lo contrario a ser piadoso? A ser impiedad. Y dice la palabra que Dios es un Dios justo. Que Él es un Dios de justicia. Pero dice que Dios se revela, su ira se revela desde el cielo contra todas las cosas que son contrarias a la de Él. Como la impiedad y la injusticia. ¿Y quiénes son los que cometen injusticia? Nosotros los hombres. Porque dice que contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando usted oculta la palabra de Dios tal cual genuinamente como está escrita, usted está cometiendo impiedad e injusticia. Entonces Dios dice: si yo he dado mi palabra tal cual, ¿por qué el hombre se ha tomado el atrevimiento de cambiar mi palabra? ¿Por qué? Si no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. ¿Por qué la quieren cambiar? Entonces, a raíz de que el hombre, para beneficio propio, cambia la intención de lo que está escrito en la palabra de Dios, ahí es donde vemos que entonces ese Dios de amor, ese Dios de paz, ese Dios de misericordia, se enciende en su ira. Se enciende en su ira, amados. No es porque Dios sea malo, porque Dios es bueno, es compasivo, es amor y es misericordioso. Pero Él es santo. Y al ver la maldad del hombre, la injusticia del hombre, la iniquidad del hombre, damos paso a que Dios se aire. Entonces vemos la ira de Dios revelada desde el cielo contra el hombre. ¿Por qué? Contra la impiedad y la injusticia que comete el hombre, engañando a los demás hombres.
porque está deteniendo la verdad de Dios escrita. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. ¿Ustedes creen que usted y yo tenemos justificación para decir que Dios no existe? Cuando su eterno poder y deidad se hace claramente visible, como dicen las Escrituras. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible. ¿Cómo? En las cosas hechas desde la fundación del mundo. ¿O usted creería que este mundo fue hecho por una explosión? Porque si usted piensa que fue hecho por una explosión, déjeme decirle que cualquier tipo de explosión lo que produce es caos y desorden. Y nosotros vemos un mundo claramente hecho visible, ordenado, arreglado, cada cosa en su sitio, todo bien ordenadito. Porque tenemos un Dios de orden. O si no, usted agarre un taco de dinamita y métalo en un socavón, en una mina, y explote. A ver si no se va a derrumbar toda la tierra. ¿Y qué va a producir? Si hay gente adentro, va a venir muerte, caos, destrucción y desorden. Así de sencillo, amado mío. Usted agarre una bomba nuclear y la bomba, le voy a hacer una pregunta, ¿la bomba crea algo, edifica algo? No, destruye, produce caos, trae dolor, trae muertes, trae destrucción. Entonces no podemos decir los ignorantes, los sin sabiduría de lo alto, dicen que el mundo fue creado por una explosión. Simplemente por hacer una broma, llene un globo de agua, bien que quede bien firme, y después espiche con un alfiler esa bomba, a ver cómo le va a quedar la cara a usted mojada. Imagínese donde fuera una bomba que le explotara a usted en la cara. ¿Quedaba usted vivo? Usted iba a quedar destruido e irreconocible. Tremendo. Entonces nosotros tenemos que tener claramente esto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas hechas por Dios no tienen excusa. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Hermano, nosotros no podemos creer que este cuerpo tan bello que Dios ha hecho, perfecto como nos hizo a nosotros, lo haya hecho una explosión. Y mucho menos que vengamos del mono. Porque si viniéramos del mono, ¿por qué hay tanto mico todavía? ¿Será que no evolucionaron? Eso nada más se lo cree una persona ignorante, sin sabiduría. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su propio racionamiento. Ahí tenemos la explicación. Porque esta gente que dice que vienen del mono, que fue una explosión, que fue esto, que fue lo otro, que venimos de un planeta, que de otro planeta, que decía aquí, que si de allá. Amados míos, ahí es donde uno se da cuenta la inteligencia humana, que aprenden del error, que aprenden de ir dañando hasta que descubren cosas, a lo que es la sabiduría de lo alto dada por Dios. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque Dios es espíritu. El hombre espiritual discierne las cosas del espíritu y las juzga.
porque el espiritual juzga lo espiritual. El hombre natural no tiene esta capacidad. Para él las cosas del espíritu le son locura, porque no tiene sabiduría ni la suficiente inteligencia de parte de Dios para poder comprender las cosas y entenderlas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron honra, no le dieron gracia, no le dieron el lugar que Dios se merece, que es el número uno, porque este mundo y este universo le pertenece a Él. Todo es creación de Él y hechura de sus manos. Como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. ¿Qué es el envanecimiento? La altivez, el orgullo. Yo creo, yo soy, yo sé, yo puedo. Por eso yo siempre he dicho, gracias Señor, porque la sabiduría que poseo no es mía, es tuya. No me puedo envanecer por algo que no es mío, que me lo dio Dios. Sí, es un regalo que Dios me ha dado, pero no es mío porque no procede de mí, procede de Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y su necio corazón. El que quiera puede investigar la palabra necio, que significa la traducción al español necio. Yo se lo voy a decir. Significa estúpido. Lo que pasa es que yo hablo ya traducidamente, como dice mi amada hermana Ilvané. Traducido automáticamente. Un corazón necio fue entenebrecido, profesando ser sabios. Profesar es hablar, confesar. El hombre profesa, es que yo sé, es que yo estudié, es que yo esto. Profesan ser sabios, no lo son. Una cosa es ser sabio y otra cosa es decir que es sabio. Cuando usted es sabio, la sabiduría no lo deja a usted caer en vergüenza. Pero cuando usted profesa, dice ser sabio y no lo es, viene alguien que sí es sabio y contrarresta lo que usted ha dicho y usted queda avergonzado. Por eso es mejor no decir yo soy sabio, no. Dios me ha dado de su sabiduría. Dice, profesando ser sabio, se hicieron necios. ¿Se hicieron qué? Estúpidos. Suena duro y fuerte esa palabra, pero es la traducción original. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Aquí viene algo tremendo, amados míos. Dios es un Dios santo que no va a cambiar. Por más amor que me tenga a mí, le tenga a usted, Dios no va a cambiar. Porque Dios necesita dar un mensaje a la iglesia claro y contundente. Por eso el Espíritu Santo esta mañana me decía, hijito, ¿vas a predicar o me busco a otro? Porque yo no quiera predicar, Dios no va a detener la predicación. Se busca a otro que sí le obedezca. Pero Dios me mete a mí en pruebas y me dice cosas porque Él sabe que un día se lo dije. Amado mío, yo te voy a servir como sea. Le servía yo con las patas chuecas como duré. ¿Cuánto duré, Beatriz? Como 2 años para que Dios me sanara. La prueba mía duró 2 años. 2 años, casi 3 años, hermano. Dejé de servirle al Señor un día. Así me tocara arrastrarme para ir de mi cama, para ir al baño, por el suelo, porque no tenía quien me levantara ni me ayudara, sino el Espíritu Santo. Igual me regresaba, me sentaba en la silla y les predicaba.
que no lo hacía con la frecuencia que lo hago ahora, porque Dios ha ido intensificando la predicación, amados. Entonces vemos esto. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Dios es un Dios santo. Nadie lo va a corromper. Nadie lo va a torcer. El que crea que puede torcer su palabra se engaña a sí mismo, amados. Porque la palabra es eterna y permanece para siempre. Usted la puede desviar de su boca hacia el público que usted quiera. Pero el que haga esto sabe claramente qué cuentas va a dar a Dios. Eso es claro. Olvídense. Dice, entonces claro, como no pudieron cambiar al Dios incorruptible, se hicieron imágenes y semejanza de dioses corruptibles, como son bultos de yeso, muñecos de palo, de hierro, de metal, de bronce, de oro, de plata y de cuanta barbaridad de hojarasca, de todo lo que quieran, han hecho, de piedra pintada y todo. Como esos monigotes no hablan, no oyen, no ven, no palpan y no caminan, teniendo todos los órganos estos en cada material que lo fabricaron. Entonces ellos dicen, este es nuestro Dios, y lo llevan y lo ponen aquí, lo ponen abajo, lo meten en el zafacón, lo meten por allá en un hueco, lo meten por en el otro lado, se lo trepan en la cabeza, en las orejas y hacen con él lo que le da la gana. Lo ponen a la entrada de los prostíbulos, de los moteles, lo ponen a la entrada de cuanto negocio se les da la gana. Porque esos son dioses corruptibles. Pero al Dios incorruptible, que es el único verdadero, a ese no lo tienen en cuenta, porque ese les dice claramente en su palabra que los adúlteros, los fornicarios, los borrachos y toda cuanta cochinada hay en este mundo, los que practican tales cosas no van a entrar al reino de los cielos. Entonces ellos se tienen que hacer dioses falsos, pero se engañan, porque el único Dios verdadero, el día que usted muera, usted va a ir a algún lugar. Y como yo siempre he dicho, hay dos menús: el lago que arde con fuego y azufre y las bodas del Cordero. Usted escoge. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. El hombre es corrupto. El hombre es corruptible. El hombre se corrompe. Cuando hablo de hombre, hablo de varón y hembra, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Dios los deja que hagan Dios le dio libre albedrío al hombre. Le dio libre albedrío al hombre para que haga lo que quiera, para que el hombre se crea lo que él quiera. Porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, perfectos y de vida, pero su final son caminos de muerte. Y no de la muerte primera, porque la muerte primera todos la vamos a sufrir. Aquí habla de la muerte segunda, que es separación de Dios por toda la eternidad, juntamente con el falso profeta, el anticristo, Satanás, la demoniera, los ángeles caídos, todos van para el lago que arde con fuego y azufre. A la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tremendo. Habla de la deshonra del cuerpo. ¿Y por qué? Porque Dios aquí habla del cuerpo físico. No está hablando ni del alma ni del espíritu. Dicen que deshonraron sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos y entendemos lo que dice la Escritura, que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y si usted no es templo del Espíritu Santo, déjeme decirle que usted es sinagoga de demonios y de Satanás. Ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como no le dan la gloria a Dios, como no le reconocen, Dios los entrega ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Para Dios no le son vergonzosas, para Dios le son abominables. Pero habla de vergonzosas para entre nosotros mismos los hombres. Porque usted sabe lo que es que descubran a un hombre y una mujer desnudos y la gente los esté viendo haciendo cosas que no convienen. ¿Cómo quedan? En vergüenza, son cosas vergonzosas. Amados, porque estando en pecado la desnudez es vergonzosa. Así hoy en día la gente se desnuda en las playas y quieran ver eso como volviendo a la época de Adán y Eva. No, porque si no fuera así, Dios no hubiera matado animales y hubiera hecho vestiduras y hubiera cubierto el cuerpo desnudo de Adán y el de Eva. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra la naturaleza. Aún las mujeres cambiaron el uso natural entre ellas mismas. ¿Sí? Cosas vergonzosas. Eso es vergonzoso, hermano. Dos mujeres juntas, dos hombres juntos, y lo vamos a ver acá. O la mujer teniendo sexo con el mismo esposo por lugares donde Dios no ha permitido eso, donde a Dios le es asqueroso, inmundo. Y de igual modo los hombres, también dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombre, y recibiendo asimismo la retribución recibida de su extravío. La gente se ha extraviado de la verdad y están recibiendo hoy en día lo que se merecen: papiloma humano, VIH, aunque dicen, ay, ya no es una vergüenza vivir con VIH. Yo me tomo las pastillas y me tomo esto y me tomo lo otro y puedo vivir hasta 100 años, así dicen. Bueno, cada uno sabrá. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Como no tienen en cuenta a Dios, por eso hacen todas las cosas que no convienen, porque tienen una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no está hablando de la muerte primera, aquí está hablando de la muerte segunda. Son dignos de muerte porque todos nos vamos a morir. Unos iremos a la presencia con el Señor, otros irán al lago que arde con fuego y azufre, que esa es la muerte segunda. No solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Ah, qué bueno. Por eso es importante de no apoyar ninguna agenda ni ninguna basura de este mundo, ni de los que practican todas las inmoralidades ni las inmundicias, ni de ser amigos de ellos. ¿Por qué? Porque también se van a condenar no solamente los que practican estas cosas, sino los que aplauden, los que aprueban y los que se complacen
con los que practican tales cosas inmundas. En estos días yo estaba viendo unos videos en TikTok. Amados, y yo estoy tan sorprendido, pero tan sorprendido, cómo se ha proliferado, se ha inundado de la población masculina que hoy en día está practicando la homosexualidad. Es una cosa loca. Y como las mujeres no encuentran varones con quien casarse, con quien formar un hogar, ellas se están volviendo lesbianas. Terrible. Por eso yo entiendo las cosas que Dios va a hacer para estos tiempos. Porque la palabra de Dios nos enseña clara y contundentemente, hermanos, que en los postreros días la gente, la humanidad va a estar caminando y andando como en la época de Noé, donde todo este tipo de aberraciones ya se practicaban. El lesbianismo, el homosexualismo, el bisexualismo. Cuando yo era niño, yo decía que escuchaba que las amigas mías decían: yo un hombre que le gusten los hombres y las mujeres, yo con ese hombre no me meto. Hoy en día a las mujeres no les importa. Con tal de tener sexo, no le importa si comparten al novio, al esposo con otro hombre. Hay muchas mujeres que dicen esto: ay, con tal de que no sea otra mujer la que me lo quite, yo lo comparto con otro hombre. Hermano, esas son las mentes reprobadas que habla la Biblia para hacer cosas que no convienen. Y lo acabamos de leer, amados míos. Wow, yo sí que me quedo así. Padre. Eso es una mente cauterizada, entenebrecida. Y por eso hacen cosas que no convienen, amados míos. Dios le bendiga a David. Y vemos esas cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: no, es que yo soy mente abierta. No. Tienes la mente reprobada por Dios. Dios los entregó a sus pasiones, pecados y delitos. Y les dio una mente reprobada. No es una mente abierta, amados. Es una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero si hoy en día vemos que hay ya matrimonios de 3, un hombre, una dama y un travesti. Y el travesti tiene tanto sexo con el hombre como con la mujer. La inmundicia que se está viviendo en este tiempo. Estamos mire lo que el Espíritu Santo me entiende. Hay una mezcla de antes del diluvio, antes del diluvio. Está revuelto. Lo que se está viviendo ahora está revuelto entre antes del diluvio, Sodoma y Gomorra y Samaria. Y me dice el Espíritu Santo que Grecia también entra ahí. Porque en estos 4 lugares y en más, me dice el Espíritu Santo que meta a Corinto. Porque en Corinto la inmundicia que se vivía era asquerosa.
En Samaria ni se diga. Si usted estudia a través de la historia, Samaria era un desastre. Corinto era un desastre. Sodoma y Gomorra y las 5 ciudades circunvecinas antes de Noé. Por eso fue que, ¿cómo serían las atrocidades que se estaban viviendo en la época de Noé, que Dios raseó la humanidad entonces? ¿Cómo sería la asquerosidad que se vivía en Sodoma y en Gomorra y 5 ciudades más de alrededor, que Dios las destruyó? ¿Por qué? Usted nada más piense. ¿Qué fue lo que hicieron tan grave que la ira de Dios se rebeló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia? Nada más usted piense que para que Dios haya hecho descender fuego del cielo en Sodoma y Gomorra, y en el diluvio destruyó todo con agua, murieron ahogados. Solamente hubo uno y su familia que halló gracia delante de Dios, y hasta hizo un pacto con él de no volver a destruir la tierra con agua. Pero un día va a ser destruida. O sea, mire la magnitud, amados míos, de lo venidero, de lo que está por venir. Que Dios un día va a destruir la tierra definitivamente. Es que no es que va a matar al hombre, sino que el planeta por completo va a ser destruido. Va a ser destruido con el infierno y el lago que arde con fuego y azufre, que está dentro de la masa terrenal, en el centro de la tierra. Todo va a ser destruido. Hasta el núcleo de la tierra, el núcleo central de la tierra que Dios le puso allá adentro, va a ser destruido todo. Solo los que seremos salvos, después de que Él venga, gobierne y destruye todo esto, acabe con todo, nosotros iremos allá, allá al cielo con Él. Allá donde hay un reino, donde hay un gobierno establecido por Dios. Por eso este cuerpo mortal tiene que ser transformado si Cristo viene. Si Cristo llegara en este momento, tendríamos que ser transformados. ¿Por qué? Porque las personas que están en el cielo, los ángeles, los querubines, los ancianos, todos los que están allá, tienen unos cuerpos diferentes a este cuerpo terrenal. Este cuerpo terrenal no puede entrar allá, porque es un cuerpo que ya está corrompido por el pecado, por la maldad, por la injusticia, por la inmundicia del hombre. Tremendo, ¿no? Yo me quedo atónito con las cosas de Dios. Y por eso, amados, le digo una cosa. ¿Cuál es el afán que yo tengo en la vida? Y el temor que hay en mi vida. Nunca perder el Espíritu Santo de Dios. No hacerlo enojar, no contritarle, no causarle dolor. No quiero que me abandone. ¿Por qué? Porque cuando una persona pierde el Espíritu de Dios, su cabeza divaga. Ya no tiene la capacidad de entender las cosas de Dios, los tiempos de Dios, los espacios, la palabra de Dios. No tienen la capacidad ni la cordura de entender las
Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Se entienden espiritualmente. Porque la capacidad humana, física y mental del hombre no tiene la capacidad de entender las cosas de Dios. Y no es que seamos más sabios que otros. Es que siendo llenos del Espíritu Santo, Él nos revela todas las cosas. Tenemos una facilidad de entenderla impresionantemente. Amados, con el pasar de los años, de hace, ya no me acuerdo cuándo fue, cuántos años llevo en el Señor, pero lo único que les digo, que día tras día que pasa, Dios me ha dado una capacidad de leer su palabra, entenderla con una facilidad. O sea, para mí entender la palabra de Dios es algo natural para mí, pero en el Espíritu. Es algo para mí, es normal. Si usted vive en el Espíritu, es normal que usted habla la palabra de Dios y la entienda inmediatamente, como un chasquido de dedos, hermano. Que usted la pueda comprender. Bien dice la palabra de Dios, lo dijo el Señor, que el Espíritu Santo nos enseñaría cosas grandes y ocultas que están en las Escrituras. Él es quien nos las enseña, quien nos las revela. Sí, tenemos que ir a estudiar, obvio que sí. Es importante procurarnos presentarnos como un soldado de Cristo que sabemos usar bien la palabra de Dios. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato. Ser llenos, es un mandato que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque siendo usted lleno del Espíritu Santo, usted va a tener toda la revelación que usted quiera de la palabra. Se le vuelve a usted natural, automático. O sea, para mí, que yo no entendiera en estos momentos la palabra de Dios sería algo terrible. Pero cuando uno vive, camina de la mano, tomado del Espíritu Santo, Dios le revela a uno las cosas de una forma que uno dice: wow, Señor, cuán grande eres tú, cuán grandes son tus maravillas, Señor. Cuando viene el error en comprender la palabra de Dios y darle otro sentido que no es el sentido correcto que Dios le dio a su palabra, ya ahí no está el Espíritu Santo de Dios operando. Lo digo abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu Santo de Dios no hay margen de error, hermanos. No hay margen de error. Cuando usted busca la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios, su palabra, mire, la interpretación de la palabra de Dios es automática, así. Eso es algo ya claro. Cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, vamos a comprender muchas cosas que muchos no tienen la capacidad de entender aquí. Cuando lleguemos allá al reino de los cielos, usted va a decir: ah, con razón era esto y esto y esto y lo otro, lo que Dios decía. Este es el significado correcto de esto. Hay muchas cosas Yo soy el hijo más pequeño de Dios, el más preguntón. Yo le pregunto al Espíritu Santo todo el tiempo: Espíritu Santo, explícame esto porque no lo entiendo. ¿Y esto por qué? Revélamelo. Muéstramelo. ¿Qué significado tiene esto?
Y Él no se tarda en hacerlo. No se tarda en hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama los hijos que se interesan en las cosas de Él. A Dios le gusta. ¿Sabe por qué? Uy, esto nunca lo he contado y lo voy a contar ahora. Yo le voy a contar algo. Cuando yo recibí a Cristo y Él me levantaba de madrugada, yo estaba joven, muy joven. El Espíritu Santo me mostraba unas montañas que hay aquí en la ciudad de Bogotá. Bogotá es una meseta rodeado de puras montañas. Y resulta de que yo me levantaba, yo salía a la calle y el Espíritu me mostraba las montañas. Cuando yo empecé a leer en la palabra de Dios que había muchos hombres, el mismo maestro, iban a las montañas a orar, yo me iba por toda la calle, tomaba unas guaguas pequeñas que me llevaban hasta La Calera, un pueblo que queda arriba en las montañas de aquí de Bogotá. Está como a 3.000, aquí estamos a 2.600, 2.800 metros de altura, algo así. Y allá está a 3.000 y pico, como 3.100 y pico, casi 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Y yo me iba para allá y yo llegaba hasta donde llegaba el pueblo y el Espíritu me llevaba a que yo siguiera caminando. Y hay una fábrica aquí que se llama Cemento Samper. Yo me iba a una montaña más arriba de eso. No sé de quién son esos terrenos, pero unos terrenos hermosos. Total que nunca nadie me dijo ni nada. Yo me subí allá, y me iba a los prados, eso, a alabar a Dios. Yo allá gritaba, danzaba, saltaba, brincaba, leía la palabra. Toma el control de mi Espíritu Santo. Amados, y yo sentado en el prado, Dios puso una señal en ese lugar. Brotó una planta en el lugar donde yo iba a orar y a leer las escrituras. Brotó una planta que nunca vi, nunca la he visto. No estaba ahí, y cada vez que yo iba todos los días a orar allá, la planta empezó a crecer con una flor que parecía de oro, dorada. Nunca la toqué. Y yo sentado, era como si yo a mis espaldas tuviera el maestro sentado y con su dedo y yo las escrituras abiertas, él me señalaba lo que yo iba leyendo. Y detrás del Señor había una guerra espiritual grandísima que yo la podía ver sin voltear hacia atrás. Ya Dios me había dado unos dones tremendos. Yo podía ver en mi espíritu los demonios, los demonios eran como ángeles negros, con espadas horribles, peleando contra los ángeles del Señor. Había una batalla atrás.
Y el Señor estaba en paz, tranquilo, enseñándome las escrituras. Pero yo entendí una cosa. Amados. Que era que había una guerra espiritual, una batalla. Y estaban los ángeles del Señor contra los ángeles caídos, peleando por mi alma. Y era porque ellos sabían el propósito que Dios más adelante, 30 y no sé cuántos años que han pasado, el propósito que Dios tenía conmigo para este ministerio. Tremendo. Esto nunca lo había contado a nadie. Esto no lo sabía nadie hasta hoy. Lo había guardado para mí, pero el Espíritu Santo me lo acaba de traer a memoria para que lo contara. Para edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tú oras, cuando tú lees la palabra, se libra una batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo está peleando contra los ángeles de Dios. Porque saben que es un alma que le fue arrebatada del infierno. Cada vez que un creyente se convierte, vienen las luchas. Que hay gente que dice, entre más me meto con Dios, vienen peores los ataques. ¿Por qué? Porque se está librando una batalla. Más si tú eres un evangelista, que es uno de los ministerios más peligrosos, porque son los que meten el zarpazo para robarle las almas del infierno al diablo, para traer las almas a Cristo. Por eso los evangelistas son tan perseguidos. Por eso muchos son asesinados. Hay que saber el sentido de por qué pasan las cosas. Yo después ya yo entendía. Yo entendí, amados, por qué venían tantas las persecuciones y los ataques por este ministerio. Porque es un ministerio que le da duro a Satanás y al infierno. Porque es hacer que las almas que estuvieron en Cristo y se han regresado atrás, regresen. Y para enderezar lo que se está desviando dentro de la iglesia. Porque el trabajo del diablo es hacer que los pastores se desvíen. Si se desvía el pastor, se desvía toda la congregación. Por eso le tira la cabeza. Y usa tres jefes: fama, fortuna y faldas. Amados míos, el diablo es puerco. Luego le tira a los pastores. ¿Cómo les tira? Con fama. El gran prodigio de hombre. Fama, fortuna y faldas. Estas tres jefes llegan juntas al mismo tiempo. Y empieza el pastor a levantarse del piso como el globo que yo les decía a ustedes. Satanás tiene una bomba con que infla el globo, y cuando ya el globo está bien lleno de aire, no, si tú eres la octava maravilla. Mira cómo te usa Dios. Tú eres el escogido, ¿no? Después de Cristo tú. Imagínate tú. Y llega el diablo con la agujita y ¡pum! Y explota la vejiga. ¿Y dónde quedó el pastor? Así es, amados. Por eso nosotros que tenemos que ser sabios y tener mucho cuidado con las maquinaciones de Satanás,
porque Él vino a este mundo a matar, a robar y a destruir. Y por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo y necesitamos la sabiduría de Dios mismo. Padre, te damos gracias por este día, por tu amor y tu infinita misericordia y por tu paz. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias por hablarme como me hablaste. Gracias por redarguirme. Gracias porque no es sino que tú abras tu boca preciosa y digas algo y yo estoy listo para obedecerte. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra que ha sido preciosa. Yo estoy tan sorprendido de qué forma me hiciste tú hablar, porque eres tú quien lo haces, Espíritu Santo. No son mis estudios ni mi conocimiento, porque tú sabes que yo me considero el hombre más ignorante. Entre más estudio tu palabra, me siento más ignorante y más necesito de ti y de tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, amado mío, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, mándenle esta predicación que está bien linda a todo el mundo para que la vean. Está preciosa. Esto es de mucha edificación y para que la gente entienda por qué las cosas están pasando, por qué las consecuencias de lo que está aconteciendo. Pastor Rafael Fernández, Dios me lo bendiga. Manuel Rodríguez, Dios le continúe bendiciendo a ustedes todos. Un saludo para Cuba, para todas las naciones de la tierra, para los 5 continentes de la tierra. Esta predicación no solamente es para un pastor. Esta predicación es para toda la iglesia. ¿Sabe por qué? Esta palabra de hoy. Para que muchos podamos entender por qué que están pasando las cosas que están pasando. Todo tiene un sentido. Las cosas de Dios no son incoherencias. Las incoherencias son las nuestras. Dios le da un sentido a todas las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué acontecen las cosas? Amada iglesia, dejamos con todo mi corazón y muchas bendiciones. Ahora sí me tengo que ir a hacer las vueltas que tengo que hacer. Dios me les bendiga. Primero Dios y después las cosas físicas. Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Cristo no ha venido. Muchas bendiciones para todos.